pues terminar la parte de costos y lo vamos a hacer desde un enfoque pues ya más directo, ¿no? Estábamos hablando desde cómo establecer el balance general, es decir, costos fijos, costos variables, cómo juntarlos todos, cuáles son, este tipo de cosas. Y ahorita, bueno, pues lo vamos a aterrizar un poco más directo, ¿sale? Y vamos a poner unos ejemplos. Y entonces aquí me gustaría ya en los ejemplos, bueno, los diseñé, pero pues bueno, no es como el precio corre, entonces me gustaría que si ustedes tienen precios, pues me ayuden y lo podamos ya realizar. ¿Sale? Ok. Dice, ¿por qué es crítico conocer tu costo? Dice, el problema más común y el de muchos es que siempre se fijan en la competencia, ¿no? Si el vecino, el que está a 5 kilómetros, cobra, un ejemplo, ¿no? 200 la consulta, pues yo la quiero cobrar en 200, o la debo de cobrar en 200 para estar competitivo y cosas así, ¿no? Bueno, ese es un error muy grave. Ujú. Lo importante es establecer nuestro costo unitario, ¿sí? Vale. Entonces, lo que veremos hoy son estos puntos. Conceptos fundamentales, costos fijos contra costos variables en el servicio. La fórmula del costo unitario, el ejemplo práctico, análisis del precio eh, bajo dos diferentes y recomendaciones, ¿sale? Dentro de las recomendaciones, en la sesión pasada también platicaba yo, bueno, una cosa también puede ser el cálculo, ¿sí? Cosa que ahorita lo vamos a aterrizar. Y también es importante que tú, dentro de los números que ya estableciste de costos, pues puedas agregar un valor al servicio que tú ya estableces. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, si de todo, un ejemplo, mi consulta yo la quiero dar en 100 pesos, podría agregar, a ejemplo, un 10% extra. Y entonces mi consulta costaría 110 pesos. ¿Y esto por qué? Porque yo estoy dando un valor diferenciado al yo ofrecer mi servicio de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Eh, Instalaciones, modelo de atención, eficacia, pues mayor conocimiento de los médicos que atienden, están más especializados, tienen más estudios, más experiencia, etc. ¿Sale? Ok, entonces empezamos con este dato financiero. ¿Sí? Dice aquí, antes de aplicar cualquier fórmula, es indispensable clasificar correctamente los gastos de tu negocio. Ujú. Bien, empezamos por datos generales. Costos fijos, para resumir lo que ya hemos visto. La renta del espacio, la nómina, como es sueldos fijos del veterinario, recepcionistas, personal de limpieza, etc. Servicios básicos, electricidad, agua, gas, internet, teléfono y la depreciación de equipos, rayos X, ultrasonido, autoclaves y demás equipo médico que cuenten. ¿Qué son los costos variables? Bueno, solo ocurren cuando se presta, por ejemplo, una consulta y son proporcionales al nivel de actividad, ¿sí? Es decir, a mayor número de veces. Y entonces ocupamos material de uso clínico, guantes desechables, gasas, jeringas, algodón, desinfectante, etc. Insumos médicos como durante la consulta, soluciones, material de curación, extras por consulta, premios a la mascota, bolsas de residuos biológicos, papelería, comisiones proporcionales, etc. Estos son costos variables que determinan ya también un precio final, ¿sí? Alguna vez platicaba con ustedes y decía, bueno, es que yo quiero empezar a dejarles pues, una comisión extra un bono a mi veterinario por consulta. Digo, está perfecto.
Le digo, ¿pero dónde quieres sacar ese dinero? Entonces le decía, hay dos formas básicas. Una, al subir tu precio. Dos, al subir el volumen de consultas. ¿Sí? Si él estamos hablando que hace 10 consultas, si él en el mismo tiempo sube, por ejemplo, 13 consultas, obviamente hay una mayor ganancia y hay una forma de poder bonificar sin perder algún peso. Ok, diferencias. Costos fijos no cambian con el volumen. Así hagas de 50 a 500 consultas, un ejemplo, pues no cambia. Los costos son fijos, por eso se llama así, ya está establecido, ¿sale? Y los variables sí, no sería lo mismo 50 consultas en gastos variables a 500 consultas en costos variables, ¿sí? Ok, entonces empezamos nuevamente a revisar la fórmula del costo unitario. Dice aquí, los costos clasificados correctamente podemos aplicar una fórmula matemática precisa que nos dará el costo real. Ok, la ecuación fundamental, el costo unitario. Ujú. Aquí está la fórmula. Costo unitario igual, total de costos fijos y número de consultas, porque estamos hablando de consultas, ¿sí? Más el costo variable de consulta. Como le digo, ya de lo general, estoy aterrizando pues algo específico. Y también aclarar, les hablaba que es muy importante, al menos en este ejercicio que estamos haciendo en este módulo, la verdad es que sí es varios conceptos y todo, pero lo fundamental es que tan solo con el cálculo de la consulta se tenga la rentabilidad del negocio o se tenga todo contemplado eh, y al sumar ciertos servicios, como por ejemplo consultas, cirugías, rayos X u otros servicios, pues puedan incrementar los ingresos y facilitar la rentabilidad del negocio. Ok, bien. Esta fórmula revela una verdad importante. Cuantas más consultas realiza el hospital, menor será la porción de costos fijos. Bien. Los tres componentes de la fórmula es costos fijos, número de consultas, es decir, número de servicios que estamos considerando, y el costo variable del servicio. Dice aquí, gasto promedio de consultas realizadas mensualmente. ¿Por qué el volumen de consultas es muy importante? Ok, aquí empezamos con los ejemplos. El principio de dilución. Esto es algo financiero, ¿no? Dice, el principio de dilución de los costos fijos. Aquí es algo súper interesante que a veces tampoco no nos enseñan. Yo la verdad es que hasta hace poco conocí este concepto, pero, o sea, ya lo tenían en teoría, que ya lo hablaban, pero no sabía que tenía este nombre. Se llama principio de dilución de costos, ¿no? ¿Qué es? Bueno, dice, los costos fijos son constantes. Si un hospital paga 40,000 pesos en costos fijos y atiende 100 consultas, cada consulta absorbe 400 pesos, ¿sí? Era lo que, por ejemplo, yo les platicaba. Tan solo abrir su negocio ya es un costo. Es decir, tenemos que recuperar esa inversión y la tenemos que al menos triplicar a sugerencia, ¿no? La tenemos que multiplicar para tener ganancia. Ok. Pero si atiendo 400 consultas con los mismos 40,000 pesos, cada uno solo absorbe 100 pesos. ¿Sí? Este principio se llama disolución de costos fijos y es la razón por la cual los hospitales con mayor volumen de pacientes pueden ofrecer precios más competitivos y aún así ser más rentables. Fíjate que les comento lo siguiente. Hace como yo creo que unos 5 años, tuve una alumna
Y empezó a apropiar ella pues, todos los principios que dio primero el diseño de la consulta, ¿sí? Porque ella pues, no tiene negocio, siempre ha trabajado para clínicas veterinarias y hospitales. Y entonces ella apropió todo el modelo que le enseñé de la consulta, ¿sí? La atención, el protocolo de atención al cliente, etc. Y entonces lo empezó a implementar en cada uno de los hospitales que participaba. Y entonces, un claro ejemplo que me quedó muy grabado es, hace como 2 años, me platicaba que estaba aquí en un, en un hospital veterinario, pero que a su vez es una fundación. Y entonces se supone establece precios accesibles al cliente, ¿sí? Es decir, la consulta y los demás servicios, ¿no? Porque recibe donaciones, que es otra onda, ¿no? Financiera. Pero bueno, entonces ella, cuando ingresa a ese hospital, pues le piden, estos son los parámetros, ¿no? Y había un administrador, un contador en el negocio y todo, pero ella les empezó a demostrar que, por ejemplo, los demás colegas, porque hay varios, hacían 5, 8 consultas. Y ella hacía diario, en promedio, 11 o 12 consultas. Diario, diario, diario. Y a veces que tenía 18, a veces que tenía 24 consultas. Entonces subía la cantidad de parámetros. ¿Por qué? Porque ella quería demostrarse que podía lograr eso con el negocio y a su vez en algún momento pues promoverse en el mismo hospital o en su caso subir ¿cómo se llama? Un incremento del sueldo, ¿sale? Lo demostró por meses consecutivos. A todos los clínicos que ya llevaban años ahí, se los llevó de calle. O sea, les llegó a duplicar las consultas por día. Y esto es uno de los principios de la dilución de costos, ¿no? Pero este tema es interesante. Entonces, diluye su número de costos, sí, dilución de costos fijos, pero además a la empresa le sorprendió, inclusive la dueña la fue allá a visitar y platicar con ella, porque entonces, aparte del número de consultas incrementado, hacía un incremento del porcentaje de transacción, que es algo que veremos ahorita también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un médico cobraban algo así, tampoco era muy barato, unos 250 la consulta, ahora no recuerdo, digo, no era tan barato, pero se supone que era. Y am, y promedio, los demás colegas, cada consulta es eh, la consulta y los fármacos, porque tienen farmacia y todo. Y además, pues tienen hasta convenios, como es una fundación, hasta productos más baratos, a veces con algunos distribuidores. Bien, entonces, el número de transacción por consulta era un ejemplo. Pedro, por consulta, 2,000 pesos, ¿no? María, 1,000 pesos. Jaime, 2,500, algo así, ¿no? Y ella a veces hasta por transacción hacía 8,000 pesos en una consulta. ¿Y por qué? Porque a veces se necesitaba estudios de laboratorio, a veces se necesitaba un procedimiento quirúrgico, etc. Pero pues ya integraba todas las habilidades de este médico, ¿no? Y eso está muy padre. Y entonces, eso hacía que el negocio fuera súper rentable, ¿no? Y ya era la chica foco en el negocio y duró así de 2 años en ese negocio. Le subieron más o menos al año 8 meses del sueldo, le dieron actividades administrativas y financieras de la empresa porque ya las sabía hacer, ya tenía experiencia, no solo cuando tomó el diplomado, sino porque también estuvo en algún momento en una dirección en gobierno y llevaba pues toda la contabilidad y demás cosas. Entonces, este ejemplo demuestra que los costos son un parámetro definitivamente importante y
es un indicador no solo de toda la empresa, sino también puede ser un indicador de valor de todos los que colaboran, ¿no? Eh, aquí en este ejemplo, sus números eran impresionantes, ¿no? Los números de consultas, números de cirugías agendadas, este, facturas por cliente, la cantidad que se facturaba y, y durante mucho tiempo pues nunca le dieron un valor que ella esperó tener en la empresa. Y entonces esto fue uno de los factores que ella pues, decidió en su momento salirse de ese negocio, ¿no? Y le dieron otras actividades y oportunidades de labor, le consideraron un incremento que fue como, que será un 7%, que fue mínimo, o sea, muy poquito, y, pues, casi lo mismo. Eh, pero se siguió ya fortaleciendo porque ya su objetivo principal era tener su hospital veterinario ella sola, ¿no? Bien, entonces vamos a un ejemplo de un hospital modelo, ¿sale? No es real, simplemente lo diseñé a ejemplo y me gustaría con su participación de ustedes lo podamos nutrir, cambiar a números reales, ¿no? Y actuales, porque la verdad es que pues, los costos siguen subiendo a veces. Vale. Dice aquí, identificar costos fijos mensuales. El primer caso es levantar un inventario completo de todos los gastos del hospital por mes. Ujú. Dice aquí, renta del local, 12,000 pesos. Ujú. Y demás cosas. Sueldos y nómina del personal, 25,000 pesos. Mantenimiento y depreciación de equipos, 3,000 pesos. Este es solo un ejemplo, ¿vale? Pero es para que lo veamos más sencillo, más directo y concreto, para poderlo traspolar a lo que hacemos. Seguros, permisos y otros gastos, no hubo. Y costos fijos mensuales, 40,000. Ok. Consejo, revise su estado de resultados o sus egresos bancarios en los últimos 3 meses para identificar todos los costos fijos con precisión. No omita ninguno, por pequeño que parezca, ¿no? ¿Cuáles son los pequeños que parezcan? Cuando a veces hacemos reunión, invitamos la pizza, cuando a veces alguno no se le olvidó el pasaje y le damos para el pasaje, y se me hizo tarde y yo tuve que agarrar para tomar un taxi e ir a la escuela de mi hijo, un ejemplo, ¿no? Pasa. Pero todo eso es importante anotar, muy importante, ¿sale? Bien. Entonces, determinar el costo variable, paso 2. Material desechable, guantes, jeringas, gasas, etc., aproximadamente 30 pesos. Desinfectantes, limpieza y desinfección de las áreas, aproximadamente 10 pesos. ¿Sí? Y extras varios, premio a la mascota, papelería, aproximadamente 10 pesos. Como le digo, esto es un ejemplo que no es representativo, pero sí para entender el proceso. Entonces, 30 pesos, 10 pesos y 10 pesos, 30, 40 y 50. Costo variable en una consulta. ¿Sí? Eh, otro ejemplo práctico. Cuando empezamos en el consultorio y iniciamos nuestro negocio, decimos que, ¿qué te dice? Pues, ¿cuáles son tus gastos? No, pues no gasto nada, ¿no? Bueno, puede ser que no gastes renta, pero al final sí gastas tu estetoscopio, tu mesa de exploración, el bote de residuos, el bote de residuos biológicos, pagarle a los residuos biológicos para que se los lleven, etc., ¿no? Son gastos que a veces ni los cuentas, pero son gastos. Paso 3, establecer el volumen de consultas. Ujú. Dice aquí, datos del hospital ejemplo. Para este caso, el hospital atiende en promedio 200 consultas al mes, ¿sí?
lo que equivale a 7 o 8 consultas diarias, considerando 26 días laborales. ¿Ok? Bien, entonces, supongamos, vamos a subir el ejemplo que ahorita les platicaba, ¿no? La chica hacía en promedio hasta 14 consultas en promedio día por 26 días laborales. Hacía ella sola 374 consultas en un mes. Dato súper padre, dices, ah, ¿quién lo hace? ¿No? Me gustaría que, si gustan aquí participar, me digas, mira, yo tengo identificado, Ramiro tiene 10, Claudia 15, Julián 8, Víctor 20, ¿no? No, no sé. ¿Sale? Y entonces, y eso está padre, porque finalmente tú estás revisando tus números y considerando todas las finanzas, el equipo, los resultados, etc. Pero lo que voy, hay 360 consultas, ¿no? Y, por ejemplo, si solo fueran 300 consultas, así fácil las hacía ese veterinario. Cada mes, por 2 años, al menos lo hizo. Entonces, y más o menos así, a ojo de buen cubero, cobraba 200 pesos la consulta, porque según era barato, ¿no? 60,000 pesos de pura consulta hacía ese médico. 60,000 pesos de pura consulta. Y esto considerando barato, porque si considero las consultas por el precio que más o menos era, son alrededor de 100,000 pesos de pura consulta, de un solo médico. Y más aparte, como yo les decía, eso es la pura consulta. Ahora sí, había esas mismas, por ejemplo, 300 consultas y le agregas una transacción extra promedio por 2,000 pesos, son 600,000 pesos, que prácticamente es de pura farmacia de un veterinario. ¿Sale? Este es ejemplo. Estamos aterrizando en algo real. ¿Sale? De un solo veterinario. Y eso considerando pues también algunas pruebas básicas, ¿sale? Como examen general de orina, um, básicas, ¿sí? Se me fue. Una sola persona puede generar eso en el negocio, ¿sale? Entonces, una sola persona hace que el negocio exista cuando tiene esa rentabilidad, productividad, gusto y habilidad, cosa que no todos, ¿ok? Pero bueno, yo les estoy dando este ejemplo. Y dice aquí, ¿cómo calcular su volumen real? Revise en su sistema de citas en los últimos 3 a 6 meses cada, cada perfil, ¿no? Cuente únicamente consultas de primera vez y de seguimiento, no cirugías ni estudios de gabinete, ¿sale? Y calcule el promedio mensual de ese periodo. Utilice ese promedio y no el mes con mayor o menor actividad. Ahora bien, casos así que me ha tocado alumnos, amigos, colegas, que digo, oye, pues ¿cuántas consultas tú tienes, no? Fíjate, hay varios ejemplos en esta misma posición. Ahí te va una. Veterinario joven, 2 años que está en un negocio y, pero él trabaja en el negocio, ¿sale? Y él hace en promedio pues, 2, 3 consultas al día, ¿sale? Y ahí es cuando ahí rompo un mito que también existe, ¿no? Que dicen algunos colegas, algunos colegios, eh, que se debería establecer una cuota
de zona, así, para que todos cobren algo así, ¿no? La verdad es que eso no se puede, porque ahorita te di un ejemplo brutal. O sea, no es lo mismo una persona que da 2 consultas a una persona que puede hacer 20 consultas en un día. No es lo mismo, que durante la transacción haga un proceso de facturación mul multiplicable a la pura consulta mucho más, y para eso se necesita habilidades, práctica, ¿no? Porque ya, pues, si pedía el laboratorio, sabía interpretar el laboratorio, dar el seguimiento, si se requería la cirugía, ella procedía misma a la cirugía, los agendaba, siempre los atendía a sus pacientes, hacía todo. Cuando no sabía algo, pues ya se apoyaba en el equipo, ¿no? Es decir, alguna cirugía de intestino, de hígado, etc., ¿no? Lo que sea. Listo. Pero a lo que voy, entonces, estos números, pues no nos pueden engañar, pero si los determinamos, nos van ayudando a crear la rentabilidad. ¿Sale? Bien. 4, aplicar la fórmula. Ya lo que estábamos platicando de números, ¿no? Pero antes de eso les voy a contar otra historia, ¿no? De esto mismo, porque es curioso. Y entonces, y las consultas las cobraban esta chica en ese negocio, digo, dos consultitas, 3 consultitas al día, y las cobraban creo que en 130 pesos. Abismal la diferencia. Ahora otro, un veterinario ya de como 15 años, su negocio de ese tiempo, y me dice, mira, Víctor, yo la verdad es que, pues ya, como ya estoy viejito, pues ya no me presiono, ya no hago muchas consultas, le digo, órale, pues tú decides, ¿no? Si ya te consideras así, pues órale. Y dice, no, la verdad es que ya no me gusta atender mucho. Y dice, pues ya hice algunas cosas en estos años, y ya me la quiero llevar más relax, y está perfecto. Entonces dice, yo solamente hago unas 3 consultas al día, y puede ser que haga más si es que llegan, dice, pero yo solamente agendo unas 2, 3 consultas al día. Sí, y si ya se pasa mi hora de comida, hora de salida o así, pues ya no atiendo, o sea, ya, yo tengo ya mi horario establecido. Dice, lo que sí siempre busco, porque está en una zona buena aquí en el DF, y dice, es que en cada consulta, pues me lleve unos 3,000, 5,000 pesos. Y pues sí, es lo mismo que ahorita les estoy platicando. O sea, su consulta era de 300, 350. Ok. Ahora, todos los 4 fármacos que le ingresa, eh, si le propone algún alimento, si le propone un estudio de gabinete, 3,000, 5,000 pesos. Ponle 3,500. Por 4, 14,000 pesos en un día. Él solito factura para su negocio, solo con estas consultas, ¿no? Pero él ya tiene también esa práctica, esa habilidad. Bien, entonces quería con este otro ejemplo cerrarlo, ¿sale? Bien, ahora, aplicando la fórmula que estamos platicando, de 40,000 entre 200, que es el número de consultas, eh, por 200 pesos, ¿sí? Aquí debemos sumar a los 200 el costo variable, que es de 50 pesos. Recordar que era 30 más 10, era 50 pesos, ¿no? Entonces ya costo fijo más costo variable, estamos en 250 el costo de la consulta, ¿sí? Y el costo unitario sería eso, por la consulta. Ujú. Conclusión clave, cualquier precio de consulta por debajo de este número genera una pérdida neta para el hospital en este escenario. Ujú. Quería ver por qué, pero creo que está más adelante.
Ah, ya, por el volumen de consultas, sí. Bien. Ok, entonces dice aquí, ay, se duplicó. De los 40,000, solo hay de gastos fijos, solo existen 200 consultas al mes, porque en promedio son 7 a 8 diarias. Y si bajara, por ejemplo, híjole, ahorita están bajas las ventas, y bajara 3 consultas y eso, pues ahí inmediato empieza a haber días con pérdida, ¿sale? Y por eso es importante tener claridad en los números. Análisis de precios en este ejemplo. Ok, puse dos ejemplos así de precio de consulta que son relativamente accesibles. Sin embargo, en cualquier estado, en ciertas zonas, pues estos precios para algunos sectores se considera alto. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Bien. Entonces dice, costo unitario calculado de 250 pesos. Y si estás ofreciendo, por ejemplo, la consulta de 150, o si la estás ofreciendo en 300, entenderás por lógica cuál es la ganancia a partir de tus costos reales. De tus costos reales, que contemples todo. Ya metiste la renta, la luz, el agua, todo. ¿Sí? Entonces aquí vamos entendiendo que, pues, fijar precio por competir. Y si tú haces 2 consultas al día o haces 7 consultas al día, pues es algo que yo sí les puedo decir. Honestamente, mis alumnos revisen esos números porque no son significativos. Algo está pasando o algo no estoy haciendo o algo el grupo nos está involucrando. ¿Sí? Escenario uno o A. El precio 150 por consulta. Resultado rojo. Pérdida neta, ¿sí? Con un precio de 150 pesos y un costo unitario de 250 pesos, el hospital pierde 100 pesos por cada consulta que se realiza, ¿sí? Si atiendo 200 consultas al mes, la pérdida mensual acumulada es de 20,000 pesos, lo que significa que el hospital opera en rojo, sin ganancia y perdiendo capital. ¿Cuánto podría ser viable este precio? Bueno, el precio de 150 solo puede justificarse en dos escenarios. Uno, volumen masivo, ¿sale? Si el hospital atendiera más de 400 consultas en un mes, en este caso el doble, los costos fijos se diluyen, ¿sí? Suficientemente para reducir costo unitario a 150 pesos, ¿sí? O estrategia de gancho. La consulta se ofrece a precio bajo para atraer pacientes y generar ingresos superiores a través de cirugías, vacunas, estudios de gabinete u hospitalización. Y por eso le he dado ejemplos, ¿no? Está el caso de mi colega, que dice que con 3 consultas lo hace, y yo lo veía, o sea, yo lo diría, a ver, sí lo hacía, porque estaba en buena zona, porque sabía lo que hace y ya tiene años realizándolo de esa forma. Obviamente puede haber como todos, ¿no? Cuando hay nuevos negocios, compiten con guerra de precio, etc., pues puede haber esa afectación, pero siempre entonces considerar estrategias para alcanzar los números. Ay, dañó las letras, no sé por qué. Ok, resultado de ganancia positiva. Si lo ponemos en 300 pesos cada consulta, el costo unitario es de 250 y entonces tenemos 50 de margen por cada una, considerando la base que es 200 consultas mensuales, en promedio 7 u 8 diarias, ¿sí?
Lo que representa con este número y precio una utilidad bruta de 10,000 pesos. Es decir, un margen bruto 16,6%. ¿Sale? Entonces dice, evaluación del margen 16,6. Si bien este precio genera ganancia real, el margen de 16,6 es moderadamente ajustado, cosa que les he mencionado. Cuando, y mencioné en la clase anterior, cuando estamos viendo números del 20%, más o menos 22% hacia abajo, pues sí lo tienes que revisar porque probablemente vas a caer en pérdida. Ujú. Entonces es importante renovar y actualizar equipos médicos, capacitar continuamente, activar el agendamiento, la productividad, la revisión y el crecimiento, ¿sí? Y en este caso, cerrando esta parte, se recomienda evaluar si el precio puede ajustarse hacia, por ejemplo, 400 pesos o 350 para incrementar todavía más estos márgenes. Si, por ejemplo, tuviera 350, subiría a 20,000 pesos de utilidad en este ejemplo y subiría 16,6 por 2, pues aproximadamente el 33% de margen por mes. Ok, precio de venta, costo unitario, utilidad, ninguna. Llegamos a pérdida. Ujú. El costo es insostenible. Por eso muchas veces cuando abrimos el negocio y pues nunca hemos visto y revisado estos temas, es que los negocios quiebran. Porque digo, compites por guerra de precios. Ah, porque el vecino, colega, cobra eso, cobra igual, ¿no? Pues yo te digo, es que nunca puedes pensar o creer de esa forma. Y por eso yo también platico y digo, todos los mitos que dicen los colegios de justificar los precios por zona y etc., pues no, no va, porque no es lo mismo alguien que sí invierte en sus instalaciones, en las condiciones de trabajo, en las prestaciones, en los impuestos, etc., a quien pues no. Dice, recuerda que estas cifras son brutas, aún no incluyen impuestos como ICR o IVA, ni reinversión en el negocio. El precio de venta final debe contemplar también estos factores, ¿sale? Aparte de eso, a quienes pues, facturamos y hacemos contribuciones, pues más a detalle revisarlo. Recomendaciones estratégicas por realizar, ¿no? Aquí son sugerencias abiertas para todos, pero les platico cómo puede ser. Conocer el costo unitario es el primer paso, ¿sí? Y después ver diversas estrategias a realizar. Para este caso, bueno, eh, tema del año, ¿no? Es que es importante revisar pues nuestros precios y nuestros costos. Entonces, yo sugiero que a la brevedad apliquemos el modelo que les enseñé, reunión de grupo, corta, 40 minutos, y expliquemos estos detallitos, los revisemos y pues bueno, podamos ajustar todos los precios de los servicios. Y en su caso, pues tener una estrategia para llevarlo a cabo, ¿sí? Quien cambia el precio de hoy para mañana no funciona y la gente puede que no lo acepte. Estrategia uno, incrementar el volumen de consultas, ¿sale? Como veíamos en el ejemplo, eran 200 consultas al mes, 7, 8 diarias. Si incrementamos nuestros números de consulta, podemos diluir el costo fijo, ¿sí? Que eso es importante. Pero entonces necesitas, pues, platicar con el equipo y cada uno de los médicos revisar sus números.
¿sale? Implementar un software de gestión, pues bueno, prácticamente la mayoría de ustedes lo tienen. Lo que sí es revisar las partes pues, financieras de este software que nos permita saber si nuestros precios no están dando a pérdida y si nuestros números pues tampoco nos lleven ese número, ¿sí? Marketing local activo, bueno, pues a veces cuando no llega, no llegamos a números que no tenemos o no hemos tenido, como decir, es que, un ejemplo me dice una vez un colega, pues, ¿cuánto tengo que pagarle a un veterinario para contratarlo? Le digo, es que no es lo que tú le quieras pagar. O igual y sí, ¿no? Pero el ejemplo a esta charla, ¿no? Es que depende de tus costos operativos. Si tu negocio genera 7 consultas diarias y todos los gastos operativos, pues analiza cuánto realmente puedes pagar. Ahora bien, si quieres y buscas que quien se sume al equipo, pues sume con habilidad, con práctica y experiencia, pues debes de considerar, pues sí, incrementar tal vez la nómina que le vayas a dar, pero también puede ir ligada pues a los números de producción de tu empresa, ¿sí? Programas de lealtad, que bueno, ya veremos ese módulo, y el manejo de la medicina preventiva como venta, como preventa. Estrategia 2, reducir los costos fijos. Si su contrato de renta está próximo a vencer, es el momento ideal para negociar un ajuste a la baja o condiciones más favorables con el propietario. Fíjate que este también he visto que es un tema de este año, los contratos y, y la cantidad de la renta. ¿Sale? Es muy importante porque la mayoría también de los que rentan el local a ustedes, pues les quiere subir una cierta cantidad. Y a veces, pues sí exagera, ¿no? O un ejemplo, hace años, pues, yo todavía era estudiante, o sea que era un joven. Entonces, yo trabajaba en una veterinaria con un amigo, bueno, se hizo mi amigo en ese entonces, eh, y él rentaba el espacio. Y este ejemplo me gusta. Y entonces, como al medio año que yo estuve, llega el dueño del negocio y le dice que pues le va a subir la renta, ¿no? Y le dice, y le subió un porcentaje considerable en ese entonces, o sea, pero considerable, fuerte. Y él le dice, o sea, no sabían qué argumentos dar, ¿no? Sin embargo, pues le dijo, déjamelo revisar y pues bueno, pues lo platicamos nuevamente, por favor, sin, ya, ¿no? O sea, checó todo y el detalle es que tenía alrededor de unos, ¿qué será? Unos 3 meses que había invertido una gran cantidad de dinero en instalaciones. Él había puesto unas jaulas de las que antes se ocupaban, ¿no? Que eran las de concreto y con loseta, ¿no? Para que fuera más fácil, se supone, la limpieza de los perros, ¿no? Que estuvieran en estancia ahí en el negocio. Y entonces él se preocupa pues, porque ya tenía la inversión, es decir, le suben una gran cantidad a su, a su renta y por tanto sube un porcentaje considerable pues sus costos fijos. Y luego que ya había hecho un gasto en un lugar que no es de él y pues
no quería perder, pues, más bien quería recuperar la inversión y tener una ganancia. Entonces él llegó en su momento pues ya a negociar con la persona, porque pues ya había invertido, le habló bien y directo, hasta que acordó un acuerdo, ¿no? Pero bueno, este tema también vigente, optimizar el consumo energético. Eh, pues no sé, a veces hasta nuestras lámparas son, o sea, de una lámpara a otra, dices, alumbran las dos 100 watts de luz, ¿sí? Pero una gasta más luz que otra. Ejemplo, ¿no? Hay focos LED que dan 100 watts, pero gastan solamente 30 watts, ¿no? Ejemplo. Comprar como antes los focos viejitos, que pues son los 100 watts directo. Revisar la estructura de la nómina, evaluar los honorarios del personal y estar alineados con los picos de demanda del hospital. Y evitando pagar horas no productivas, ¿no? Eh, revisar. A veces también pasa, lo platiqué en otra clase hace poco, de checar cuando esto pueda suceder, cómo lo podemos ajustar o pues perfilar un poco más la agenda para que no exista tanto tiempo en espacio muerto. Mantenimiento preventivo. También es necesario pues considerar gastitos, ¿no? Alguna vez me dijo un empresario que yo trabajé con él y él me decía que él siempre consideraba al menos un 6% de gastos mensuales de mantenimiento. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que de repente, pues la pinturita se cae, se desgasta, se hace fea y hay que darle pues, su brochazo así rápido y hay que hacerlo al momento, ¿no? Porque si lo dejas pasar más tiempo, te sale más caro. Uh-huh. Ay, no, ¿por qué salió esto? Compras por volumen, consolidar compras en insumos médicos, guantes, jeringas, gasas, renegociar todo esto. A veces nos casamos, dicen por ahí, con las marcas, hasta con casi todos los veterinarios. Este, uno. Otro es con los proveedores, ¿sí? Y eso va a ser un módulo extra que también platicaré de esa parte, cómo lo podemos mejorar. Y si lo hacemos, puedes comprar, por ejemplo, la misma marca, si estás casado con la marca, pero puedes llegar a un mejor precio. O dos, llegar a la misma calidad, usando el mismo producto, pero con otro precio. O sea, el mismo producto me refiero a la misma sal, ¿no? No a la marca. Y haga la misma función, porque a veces sí ha pasado y sucede que entre fármacos pues es el mismo excipiente activo, pero a veces no da la misma función. Sí, sí ha llegado a pasar, pero en la generalidad pues no debería ser así. Y bueno, esto también es parte de una estrategia de reducir los costos fijos. Ok, servicios adicionales. Bueno, como les decía en este módulo, bueno, les voy a enseñar a ver toda la contabilidad de su negocio. Bueno, todos los números, contabilidad, pues, ¿verdad? Y de ahí vamos a aterrizar un servicio. Y de ahí podemos sacar los demás servicios y considerar que, a ejemplo, el costo de apertura de tu negocio, tan solo en la consulta saques aproximadamente el total o cercano con solo la consulta. Y ya entonces cuando ofreces cirugías, estudios, etc., los márgenes de rentabilidad suben. Y esto considerando que, como les estaba explicando hace ratito, puede ser que nuestro equipo aún tenga números pues pequeños, ¿no? Tengamos una curva de aprendizaje y una forma de administrar al equipo para tener unos números pues más óptimos y el negocio sea productivo, rentable, estable.
¿sí? Vacunación y área de... a mí ya no me gusta mucho recomendar tengan alimento. Sin embargo, pues si ofrecen alguna especialidad en específico o algunos pacientes, bueno, pues pueden tener algunas marcas o algunos productos que sí se consumen, ¿sí? Bien, la estrategia de gancho, ya la he mencionado, la vuelvo a recordar. Puede ser que tu precio sea bajo de consulta, ¿sí? Pero recordar todos los principios que te estoy enseñando. Los principios es que, bueno, pues sí, puede ser que de 8 consultas, vamos a sacar numeritos, 8 consultas por 150 pesitos, ¿sí? Entonces tengo al día 1,200 de pesos por solo consulta. En un día, 1,200. Ok. Pero, pues yo busco vender los productos farmacéuticos que prescribo y entonces, si son 8 consultas, vamos a ponerle algo así súper básico, ¿no? 700 pesos. Ujú, por 8, 5,600 más 1,200, 6,800 de solo consulta. Más aparte, pues como dice aquí, la estrategia es de gancho. Sí, es decir, puede ser que de estos 8 pacientes, alguno pues, necesite estudios, necesite cirugía, y entonces tengo y debo manejar ese proceso comercial y de calidad y de atención en el cliente. ¿Sí? Es decir, no estoy mencionando que nos volvamos transaccionales como tal, pero sí se ocupa hacerlo. Y además mantener, como les he enseñado, pues los principios éticos, los principios de atención. Y entonces, como en este ejemplo, pero de otra forma, vienen por 150 una consulta, sí, pero es que, que el gasto o ingreso o factura sea algo así, mínimo por cada visita. ¿Cuántas consultas necesitas para ser rentable? Fíjate, con un precio de 300 pesos, esto es otro ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas consultas mensuales necesita el hospital para cubrir sus costos fijos? Estamos hablando de establecer punto de equilibrio. Como les he mencionado, punto de equilibrio es cuando no ganas ni un peso, pero tampoco pierdes ningún peso. Es decir, mantienes estabilidad. ¿Sí? Y de ahí, pues bueno, lo importante es sumar para empezar a ganar. Entonces, de los 40,000 de gasto sobre los 300 pesos de consulta, más el costo variable entre el número de consultas. ¿Sí? Y, por tanto, así establecer pues los números. Entonces voy a checar con mi calculadora otra vez. 160. 160 por 300 son 48,000 pesos. Si hacemos 200 consultas, tendríamos 40 consultas por encima del umbral de la rentabilidad, sumando 40 consultas. Es decir, como 1,09 consultas por día para, en este ejemplo, tener un margen de 20 a 25% de utilidad. Bien, ahora, en consideraciones para hospital veterinario 24 horas.
Doctora Nati, ¿me puedes ayudar? ¿Estás por aquí? Hola, hola. ¿Aló? Hola, buenas noches. La Sí. Z, bueno. Muy bien. Eso, perfecto, gracias. Oye, me gustaría que nos ayudaras a aterrizar un poquito esta parte. Sí, ya casi vamos a terminar, pero me gustaría tú me ayudarás a aterrizar estas cuestiones, ¿sí? Ok. Eh, por ejemplo, eh, fíjate, hace años encuentro una amiga en un congreso y me dice, pues voy a abrir mi sucursal nueva y en la nueva voy a dar servicio de 24 horas. Y le digo, está perfecto. ¿Y cómo vas a establecer pues el precio de consulta? Que no va a ser el mismo de noche. Y pues la nómina y a cuántos vas a ingresar de noche. Es un factor importante. Fíjate, hace años, pues estos temas eran hasta ni pensables, ¿no? Porque mm, pues el veterinario era, pues sí podía trabajar cualquier hora del tiempo, pero no tener un negocio abierto todo el tiempo. Con la iniciativa de la medicina de pequeñas especies y tener tu propio negocio, se crea este área y cuando, pues, hace algunos años, los primeros empezaron a hacerlo, pues no sabían ni cómo determinar esto. Hoy en día a lo mejor pues ya, como ahí hay temas y gente que a veces lo da, pues está padre porque vas aprendiendo cositas de estos detalles que ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, así, en resumen, ¿tú cómo determinaste, por ejemplo, el valor de la consulta? Eh, Sabemos que en la noche, pues, puede o no llegar pacientes, pero tú, ¿qué es lo que mides en la noche? O sea, que, por ejemplo, vienen pacientes a revisión o que si hay como consultas fijadas en ese horario, ¿cómo lo haces? Pues el costo, digo, de por sí sí es prácticamente el doble de la consulta diurna. Em, Ujú. y sí, independientemente del motivo de consulta, es el mismo costo, porque a veces nos llegan, pues, pacientes que en realidad no son emergencia, pero se les avisa que el costo en ese horario es costo de consulta de emergencia. Claro, muy bien. Pero en la casuística tuya, ¿qué has visto que nos puedas contar? Como mi pregunta. O sea, de cómo puse Como, los o sea, costos. como cuántas consultas llegan en la Ah, noche ok. y por qué llegan. ¿Son revisiones? ¿Son consultas de urgencia por como tal? ¿Cómo dices? O de esos cuates que dicen que es y no es, o cómo es. La verdad es que en la noche es mucho más variable el volumen de consultas. O sea, hay, por ejemplo, días que tenemos, ¿qué te podré decir? A lo mejor 6, 7 consultas. Y hay días, o bueno, noches, que pues llegan una o dos, ¿no? Normalmente no tenemos noches en las que no haya nada. Siempre hay al menos, yo creo que dos, al menos 2 consultas, y yo creo que nuestro máximo ha sido unas 10 consultas en el horario nocturno. Yo creo Órale. que para poder dar un promedio, unas 5 consultas nocturnas es como lo que vemos por noche. Gracias. Eso es un buen dato. Y, y como decía, ¿no? Digo, antes ni siquiera consideramos estos factores, porque me llegó a verlo, ¿no? Entre colegas que en la noche son urgencias y sigues dando el mismo precio. A veces tienes que ir o a quien acostumbraba a dar, es que puede venir el doctor y va el doctor y es consulta a domicilio, que también es un precio, y también tiene que ver el horario y también tiene que ver la distancia
todo, ¿no? Y a veces es quien mantiene el mismo precio, pero bueno, por eso Sí, quería que tú... incluso lo tenemos como por horarios, ¿no? A partir de las 9 ya se recibe solo con costo de emergencia. Ajá, exacto. Muy bien. Y entonces, más que antes de terminar aquí, quiero preguntarte, eh, alguno de lo que estábamos ahorita platicando de los números, de la transacción y el cliente y demás, ¿tú haces alguna estrategia en estos casos, como lo estaba platicando yo? Mm, o sea, como para medir. Ajá, y como para, o el, sí, y ya haría una pregunta más. ¿Cuál sería la razón de estar 24 horas? Ok. em, Inicialmente fue la necesidad de cuidar pacientes, o sea, Sí, como el sí, servicio de hospital como tal, ¿no? La verdad es que sí, pues sí, la raíz viene desde el compromiso de tener un paciente ingresado, pues quedarme a cuidarlo, ¿no? claro, Entonces, desde ahí pues vino ya esa, pues esa transmisión de esa, pues esa de cultura empresarial de que los pacientes no se deben de quedar solos durante la noche. Y eso mismo nos abrió camino a que realmente por acá pues eran muy pocos los hospitales que tenían el servicio de estar abiertos durante la noche. Entonces, pues también se abrió camino con los colegas, ¿no? O sea, es un servicio que yo ofrezco y los mismos colegas de la zona saben que pues me pueden remitir pacientes a cualquier horario y siempre va a haber un médico acá. eso sí. Bien, gracias. Es que, vaya, te pregunté porque quería tu justificación, ¿no? ¿Por qué abrir 24 horas? Porque estoy loquita. Sí, no, para que digas, no, nomás se me dio gana. Sí, mis. No es cierto, gracias, doctora. Bien, dice aquí, para mantener un hospital 24 horas los 7 días de la semana, se incrementa sustancialmente los costos fijos mensuales, ¿sí? Y es verdad, porque digo, tienes que pagar personas extras, pueden ser uno, dos, tres horarios, de personal en tu empresa y, pues bueno, todo lo que ahorita hemos platicado. Entonces, la nómina nocturna, personal del médico y de apoyo, puede incrementar la nómina un 25-40%, datos, ¿no? Depende de cada negocio. Seguridad y vigilancia, también es un dato clave, ¿no? Ya es como es de noche, qué medidas de seguridad tienes o si hay un personal de seguridad en la noche. No sé, eso también me gustaría, alguien que está aquí, si lo tiene o cómo lo manejas, dato padre al grupo. Mayor consumo energético, climatización, algunas zonas, ¿no? Cálidas, por ejemplo. El uso continuo de los equipos. Y bueno, ajuste del costo unitario, hospital 24/7. Dice, un hospital puede tener costos fijos mensuales entre un 30 y 60% superior al que abre las 8 o 10 horas, ¿no? Usando nuestro ejemplo, los 40,000 pesos de costos fijos podrían convertirse en 55,000 a 65,000 pesos en un hospital de urgencias. Implicación en el precio. Con volumen de consultas de 200, aquí está, todo el costo unitario sería 350. Ejemplo, ¿no? Y entonces, a lo que voy, aparte de hablarles de los números, pues quiero que consideren estos factores o parámetros que nos ayuden a identificar, pues, si lo ocupo, si me sirve, y si lo ocupo y si me sirve, pues, ¿qué puedo hacer para llegar primero, a no perder capital y segundo, a que sea una manera productiva y rentable? Finalmente es un negocio, ¿no?
Entonces, hay una parte que también eh, la mayoría de hacer, que son los números aparte en Excel, ¿no? Me ha tocado varios alumnos que tienen el software, el que tú quieras, y aparte hacen sus cálculos en Excel, porque como que es más personalizado. Y pues sí, porque tú ya lo manipulas a tu gusto y a tus necesidades o a tus cosas muy personales, ¿no? Y entonces, eso también es bueno revisar. Y voy a buscar hubo una alumna, que tenía súper padres sus estados, financieros, que hasta nos dio parte de la charla, la voy a buscar a ver, y nos explicaba ella cómo hizo sus Excel y está súper padre. Entonces dije, no, pues, hasta deberías dar clases de eso, ¿no? Pero bueno, dice aquí, platilla de registro de costos fijos. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Revisar la renta, servicios, nóminas, seguros, publicidad, contabilidad, etc. Costo variable, jeringa, aguja, gastos, etc. Ujú. Para establecer pues, los costos fijos, perdón, los costos unitarios, ¿sale? Y finalmente, pues bueno, establecer formas de crear rentabilidad en la empresa, ¿no? Margen bruto por consulta, 25-35, número mínimo de consultas. Fíjate que eh, en otros años he visitado hasta, no sé por qué me ha tocado estar por donde está su negocio y pues, digo, gusta, puedo pasar, paso, ¿no? Y yo le digo, ya, y platico, me enseñan las instalaciones, todo, y le digo, pues si quieres vamos a checar unas cositas, ¿no? Para ver cómo está tu negocio. Entonces, checo el software, checo, pues, para mí indicadores importantes, y me tocaba a veces, ¿no? Que las consultas eran bien bajas, y le digo, pues si es que me ha pasado y le digo, pues es que no metes, o sea, tu número de consultas es prácticamente nada. Entonces, ¿de qué te sirve tener, por ejemplo, un médico más si no generan más consultas? ¿Para qué quieres otro médico? Y pues sí, ¿no? O sea, te analizas, pues sí. O sea, ¿para qué quiero 20 personas si solo 2 personas lo puede hacer? Ejemplo. Y el total de ingresos, ¿no? Total de visitas y la atención que se da en el negocio. Frecuencia recomendada de revisión financiera. Bueno, la semanal, número de consultas realizadas contra la meta semanal. Bueno, pues la meta eran 10 y las realizadas fueron 8. Bueno, ahí vamos, ¿no? Quincenal, verificar si ya se superó el punto de equilibrio y ajustar la estrategia. Siempre esto son mecanismos de que, bueno, el plan ya se hizo, ¿no? Y pues es, híjole, es que para eso es el plan. Sí, pero el plan puede ser modificable porque las circunstancias son diferentes, ¿no? A ejemplo, ahora donde yo vivo, su casa de ustedes, hacen carnavales y el carnaval dura como 2 meses seguidos. Y entonces, a ejemplo, ayer a estas horas, hasta la 1 más o menos, pues estaban bailando aquí por mi casa, ¿no? En la colonia, y vienen alrededor de, las noches son como unos 100 personas bailando. Pero de día, por ejemplo, fines de semana, puedes ver, se cierran todas las vialidades de donde vivo, las importantes, y puedes ver 500 personas disfrazadas bailando, ¿no? O sea, está muy padre, pero a lo que voy, esto puede modificar eh, pues el ingreso, la movilidad del negocio temporalmente en estas fechas. O puede ser al revés, debido a esto haya un incremento de personas o visitas a mi empresa.
¿sí? Y ya después de hacerlo desde semanal, terminar en anual. Errores financieros comunes: fijar precios mirando solo la competencia. 2, no incluir la depreciación de equipos, ¿salen? Un ultrasonido, checar. Mira, algo aquí me habían preguntado, y es cierto, con este ejemplo. Dice aquí, ultrasonido, ¿sale? 150,000 pesos. Eh, 150,000 pesitos el equipo, ¿sale? En promedio, casi todos los equipos que tenemos, que vamos a tener en el hospital, en promedio, debe calcularse la vida de 10 años, ¿sí? En promedio. Puede bajar en algunos casos y puede subir en contados otros, ¿no? A ejemplo, un equipo de ultrasonido sí se considera realmente 10 años. Su depreciación y vida útil. Sin embargo, te voy a ser honesto. Ha habido productos que no dan ese espacio. ¿Qué quiere decir? Bueno, pudiste haber comprado, antes había de esos ultrasonidos así, chinos, y costaban como 20,000 pesos, ¿sale? Y medio servían, ¿no? Son los de baja calidad. Y como dicen los colegas, no, para lo básico, básico, sí sirve. Para lo demás, pues no, ¿verdad? Bien. Pero me llegó, eh, pues me tocó ver que esos equipos no duraban más de 5 años. O sea, ya en promedio a los 2 años les acababa la pila, requería el mantenimiento nuevamente del sistema operativo, el transductor, etc., ¿no? Entonces, su vida útil promedio no es de 10 años, sino su vida útil de esos equipos podría ser considerado de 3 a 5 años, a ejemplo. Ahora bien, las computadoras. Todas las computadoras, la que tú quieras, se supone que debe tener una depreciación de 5 años, una computadora, en promedio. Y puede ser que algunas hasta lleguen a 10, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan mucho las Mac porque esas computadoras sí duran 10 años sin problema. Sin embargo, a veces puede ser que, como lo clásico, ¿no? Las Mac, como son medias complicadas, darles mantenimiento, atenderlas, manejarlas y demás, este, antes ya no, puede ser que ya no te sean funcionales porque se les satura la memoria, por ejemplo, y ya no es funcional. Entonces tienes que darle mantenimiento, alguien la revise, etc. ¿Qué otro? Un estetoscopio, ¿no? Un estetoscopio, el más barato, que te debería durar, por ejemplo, un año, ¿sale? Y hay veces que por el uso y frecuencia, pues no pasa así. Sin embargo, un estetoscopio de marca sí podría durar, a ejemplo, 10 años. Un buen estetoscopio cuidando, ¿no? Porque como todos, si lo dejan botado, si se ensucia, si se cae, etc., pues va a durar menos. Y a partir de ahí, en este ejemplo, si es un ultrasonido de 150,000, aquí se sugiere vida útil, en este ejemplo, de 10 años. Sin embargo, por el precio, te podría decir que, que probablemente no le demos los, los 10 años, sino que mejor metamos la depreciación del equipo de unos, por ejemplo, 6 años, ¿no? 150,000 entre 6 años. Entonces, la depreciación anual del equipo es de 25,000 pesos, ¿sale? ¿Para qué sirve hacer la depreciación?
en promedio. Bueno, lo que pasa es que compras tus cosas y a veces puede costar adquirirlas. Y lo importante es que dependiendo de su vida útil del equipo que compras, en el tiempo mismo, pues lo puedas ya recuperar. Ejemplo, si me compré un estetoscopio eh, súper chévere, ¿no? El Littmann, el Pro, el que quieras, el 3 Cardiac, y no sé, ¿no? Y me costó, solo es un ejemplo, 3,000 pesos, ¿no? Y entonces yo lo pongo a 8 años porque sé que es un equipo bueno, funcional, que si lo cuido va a durar. Entonces, 6,000 pesos entre 8. Entonces, 375 es la depreciación. ¿Para qué? Bueno, para que esos 375 de cada año sean como una parte o colchón que restablezca nuevamente la operatividad del negocio. Porque si en 8 años no compro el Leadman, puede ser que entonces pues ya esté atendiendo con el patito de a 100 pesos, ¿no? Ya no estoy usando el Leadman. Y entonces la calidad de diagnóstico, pues puede ser diferente. Tal vez es el mismo principio, pero sí hay cambios, ¿no? Por dar un ejemplo. La idea de la depreciación se basa en eso, en recuperar el total de la inversión del equipo. Si me costó 10 pesos, recuperar los 10 pesos en el tiempo de vida útil. ¿Para qué? Cuando eso suceda o se descomponga, es decir, tiene una vida útil de 5 y me duró 7 años, me duró más años, ok. Bueno, ya para este tiempo tengo el dinero o se supone, por eso financieramente se hace, para poderme comprar otro sin problema. ¿Sí? Y cuando no se contempla esto, pues pasa que puedes tener todo el equipo, pero después de años ya no tienes condición de ofrecer la misma calidad, usar los mismos equipos en el negocio. Para eso, pues es el fundamento y finalmente es establecer también parte económica de tus inventarios. ¿Sí? ¿Por qué? También, como les decía en la charla uno, debes de establecer el punto de valor, aparte de todo lo que platicamos de costos, servicios, precios, etc., pues también de tu empresa. Y para ello se considera el inventario, el valor de tus equipos, la depreciación y todo lo que ahorita estamos revisando. Estos son costos fijos y variables. ¿Ok? Usar el mes alto como referencia de volumen, calcular el costo unitario. Uh-huh. Si el propietario también trabaja como veterinario, su remuneración debe incluirse en la nómina. Uh-huh. No hacerlo genera una falsa percepción de rentabilidad. Esto también pasa en muchos, ¿no? Este, no, pues el negocio va trabajando, pero yo todavía no me pago ni un peso, ¿no? Y dices, sí, o sea, también no podemos, eh, vaya, de la noche a la mañana tal vez hacerlo, pero sí considerarlo y en su caso ir incluyendo poquito a poquito hasta lograr ese número. Entonces, pues bueno, esto es lo respectivo a este tema y con ello pues cerraríamos números. Me gustaría pues, bueno, hemos terminado la sección y en este caso este módulo. Me gustaría saber si les gustó, si te quedó claro el tema y bueno, si hay preguntas, comentarios, adelante por favor.
¿Quién dice yo? A ver. Nati, adelante, adelante, ahí voy. Adelante, doctora. Hola otra vez. Eh, Muy bien, la verdad es que digo, es un tema como quisquilloso, ¿no? O sea, que nos cuesta un poco de trabajo, Sí, pero la verdad es que muy bien, o sea, es como fundamental, ¿no? Son cosas que no nos podemos brincar. exacto. Y la verdad es que son muchos conceptos y nuevos, porque tal vez nunca lo habíamos visto, por ejemplo, ¿no? Y Y a veces sí se hace tediosito, pero lo traté de irlo diluyendo y hacerlo más no, fácil. súper bien. Digo, creo que sobre la marcha es cuando van saliendo más las dudas, porque, por ejemplo, a mí también todavía me cuesta mucho trabajo esta onda de ajá, cómo determinar cuando subes precios, pues cuánto y cómo, o sea, son las cosas que se tienen que ir trabajando como muy de manera personalizada, ¿no? Claro. Y ajá, o sea, la verdad es que muy bien, me gustó mucho. La verdad es que hay cosas que también luego se nos van. Por ejemplo, lo que dices que, en mi caso, por ejemplo, que somos hospital 24 horas, pues los equipos, ¿no? O sea, no es lo mismo tener las computadoras prendidas 24 horas o los aires acondicionados, que también acá estamos en una zona muy calurosa. Entonces, por ejemplo, el área de hospital tengo el clima todo el tiempo. O sea, son cosas que pues se le tiene que poner ese valor agregado. Exacto. Y es súper necesario, ¿no? Porque como en tu caso, ¿no? El clima es sí o sí, ¿no? Entonces, y esto incrementa los costos, pues, fijos, en este caso la luz, ¿no? Eh, Carísimo. carísimo. Me ha tocado ver amigos así de Mérida, que en otros años, por ejemplo, algunos negocios le subieron la CFE, o sea, pero horrible, o sea, si les cobraban 2,000 pesos, les subieron 10,000, 20,000 mensuales, ¿no? Y dices, ¿de dónde? Pero pues, son cosas que te salen a veces de la realidad, pero pasa. Así es. ¿Llegaste a conocer algunos de esos? Pues creo que sí. Y yo también pongo un dineral de luz, la verdad, que digo, son las estrategias que va uno buscando, ¿no? O sea, ahorita, pues sí, o sea, todo el tema de tarifas comerciales es carísimo. Em, ¿Aló? Sí, sí, Ya, perdón. Y ajá, y bueno, igual nosotros que pues estamos buscando generar pues lo de los paneles y todas estas cosas que a la larga van a minorar costos. sí, eso es buena inversión. Sí, finalmente es eso. No instantáneamente, pero sí lo va a hacer. Ujú, exacto, o sea, a lo mejor de pronto sientes que es como un gasto, pero pues Ujú. es una inversión, ¿no? O sea, son las cosas que valen la pena contemplarlo porque pues sí, son eso, precisamente para bajar esos gastos fijos. Sí, definitivamente. Muchas gracias, por tu aporte. Y bueno, si no hay alguna pregunta más, pues cerraríamos la sesión de hoy, ¿no? Todo claro, muchas gracias. Gracias, doctora. Un abrazo. Muy buenas noches a todos. Que descansen.